Padre, ayúdanos en esta mañana a estudiar el libro de Esdras y el libro de Nehemías, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Vamos a empezar un estudio nuevo y me encanta lo que vamos a estudiar. Mientras yo me preparaba, es un estudio bien bonito y vamos a estudiar en las próximas semanas juntos el libro de Esdras y el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento. Y lo que vamos a ver es que estos estudios van a examinar los sucesos que rodearon el retorno del pueblo de Dios de Jerusalén después del exilio de Judá y Babilonia, como consecuencia de su persistente desobediencia al Señor. Fíjese que no solamente estaban siendo desobedientes esta gente, pero era que estaban persistiendo en su desobediencia y no estaban dispuestos a parar la manera destructiva en que estaban viviendo sus vidas. Hay unos valiosos principios acerca de la redención y el crecimiento espiritual que vamos a ver a través de estos dos libros y este estudio. Uno de los temas centrales de esta lección que vamos a ver es la soberanía de Dios en los asuntos de la humanidad, y la restauración y el regocijo son posibles gracias a Cristo Jesús. Lo que significa vivir como pueblo de Dios, vamos a ver en el estudio. La reconstrucción del templo fue todo un desafío, tanto por la inmensidad de la tarea como por la hostilidad con la que tropezó el pueblo de Dios. El poder soberano de Dios lo vemos evidentemente en este estudio, que permite su voluntad se cumpla a través de estos siervos Esdras y Nehemías. Se cumple la voluntad y el pueblo tuvo que avanzar en esta renovación para el templo, y la misma renovación no solamente fue el templo, pero tuvo que haber una sanidad y una restauración en ellos mismos con un crecimiento espiritual. Dejando atrás los pecados del pasado, vamos a ver este pueblo arrepintiéndose, regresando a los principios de Dios, y esto podía suceder si ellos se comprometían con el Señor y con su palabra, que no estaban ellos haciendo su parte de acuerdo a los principios que Dios les había ordenado. Y vemos que esto solo podía suceder si ellos se comprometían a lo esencial, el principio que había enseñado Dios al pueblo de Dios. Habían perdido de vista incluso lo que era vivir como pueblo de Dios, y necesitaban entender lo que significa descubrir y seguir la voluntad de Dios. Tenían que regresar de nuevo a sus principios para que entonces pudiera nuevamente el Señor ayudarles, Dios, para que pudieran ir entonces a la profundidad de las enseñanzas cristianas y del pueblo de Dios. Tenemos que comprometer nuestro corazón para que nuestras mentes sean transformadas, para que podamos seguir sus enseñanzas, para que podamos seguir los principios de las verdades de las palabras de Dios, de las Escrituras, y vivir de una manera constante a través de nuestras prácticas diarias, donde se ve que lo que hemos sido instruidos acerca de Dios lo estamos poniendo evidentemente en práctica en nuestras vidas. La trágica caída de Jerusalén, sabemos que como consecuencia de su desobediencia fue un periodo de 70 años, ¿ok? Y después de los 70 años, Jehová Dios habla a sus líderes, donde le va a dar una oportunidad que el pueblo regrese nuevamente. Y ese es el título de la lección en esta mañana. Busquen en sus libros en la página 103
lección número 14, dice el regreso de la cautividad. Dios ejerce su soberanía sobre todos los asuntos de la humanidad. El versículo clave de esta mañana lo encontramos en Esdras, en el capítulo 3, el verso 11, lee de esta manera: y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre todo Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. La destrucción del reino de Israel fue causada por los asirios, cuando atacaron, cuando cogieron cautivos a los hijos de Israel y los llevaron a Babilonia. Fíjese que vemos en la historia y podemos ver que no solamente fueron tomados cautivos, pero el Jerusalén completamente fue destruida por los asirios y el templo de Dios fue destruido. En el medio de la destrucción del templo vemos la deportación, donde entonces son ellos cargados como esclavos hacia Babilonia. Y permanecieron allí por su desobediencia por 70 años. Wow, es un periodo bastante largo. Vamos a ver cómo tú y yo podemos evitar el pecado en nuestras vidas, porque hay consecuencias. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios perdona, pero tú y yo tenemos que saber la importancia de mi fidelidad, la importancia de mi obediencia a Dios, ¿ok? Para que su misericordia sea efectiva de una manera constructiva en mi vida, donde Dios me va a bendecir y Dios me va a ayudar porque yo estoy haciendo lo que es correcto. Y podemos entonces, como resultado de nuestra obediencia, de nuestro agradecimiento a Dios, de nuestro caminar con Dios, entonces podemos ¿qué? Vivir libres. ¿Libres de qué? Libres del cautiverio. No tenemos que estar como los hijos de Israel, que fueron llevados en esclavitud por los babilonios. Cuando nosotros somos desobedientes y no obedecemos la palabra de Dios, somos cautivos por esos pecados en nuestras vidas. Nos destruimos nosotros mismos y la relación recta con Dios se rompe. No hay una relación. Miremos que gracias al liderato de Esdras y la mano protectora de Dios, como sacerdote, escribía a los judíos estos escritos, y ahí es donde vemos Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Estos hablan del periodo dentro de historia de la cautividad, y Esdras guió a los judíos desde Babilonia hacia Jerusalén cuando llegó el momento donde Dios le estaba dando una segunda oportunidad para que pudieran regresar nuevamente a Jerusalén, y salen de su periodo de cautividad bajo la dirección de Esdras para construir nuevamente el templo y para regresar nuevamente a Jerusalén. Los judíos vivieron en el exilio y la cautividad, y en la esclavitud durante estos 70 años. Vamos a ver primeramente quién lee voluntariamente en voz alta Segunda de Crónicas, capítulo 11, verso 16. Vamos a ver la causa de la cautividad, la caída de Jerusalén. ¿Qué piensa usted si debemos aprender de esto en cuanto a nuestra propia conducta hacia Dios? Cuando leamos esta escritura, vamos a pensar qué es lo que podemos nosotros aprender para que seamos cautelosos. Carlos, Segunda de Crónicas 36, 11 al 12. ¿Capítulo 11 o 36? Capítulo 36, verso 11 al 16. Segunda de Crónicas. Versículo 11 en adelante. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén.
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, y siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Caída de Jerusalén, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Wow, subió la ira de Jehová en contra de su pueblo y no hubo más remedio. Dios es amor. Dios es paciente. Dios nos quiere tocar y nos quiere rescatar, pero es el mismo Dios que Él es, que fuego consumidor, ¿ok? Dios es santo, su santidad es por la eternidad, Él es perfecto, ¿ok? Y Dios no tolera nuestra desobediencia. A veces que nosotros queremos usar excusas y decimos, oh, Dios entiende mi debilidad. No, Dios me ama, pero Dios no entiende mi debilidad porque Él es santo y Él es fuego consumidor. Fíjense que cuando hablamos de Sedequías, fue el último rey de la dinastía de David que reinó sobre Judá. Y dice la historia bien clara en estos versos que este hombre hizo lo abominable a Dios. Dice que él no quiso arrepentirse, ¿ok? No quiso arrepentirse. El esfuerzo de Dios para que Israel no fuera a la cautividad consiste en enviar a sus profetas. En el medio de la desobediencia de este hombre, en el medio de la desobediencia del pueblo, todavía Dios levantó profetas en sus medios para que viniera a ellos con el mensaje correcto, para que tuvieran ¿qué? Para que se volvieran nuevamente a ¿qué? Para que tuvieran una segunda oportunidad, para que se regresaran nuevamente a ¿quién? A Jehová Dios. Se hicieron reacios, ¿ok? A la palabra de Dios, y hasta el extremo en que la ira de Dios, su justo juicio, subió contra ¿quién? Contra su pueblo, y al extremo que vemos en ese verso donde dice que no hubo ya remedio. Así que hay un momento que no es que Dios no tenga la habilidad y el poder de rescatarnos, de redarguirnos, de corregirnos, pero llega un momento donde dice, ok, Samari, si tú quieres seguir siendo desobediente, si tú quieres seguir siendo en tus caminos malos, yo soy el Dios del libre albedrío. Tú haz lo que quieras hacer, pero hay consecuencias, ¿ok? Esa es de la manera que Dios nos da el libre albedrío. Así que nosotros tenemos que ser obedientes y nosotros tenemos que ser cambiados y nosotros tenemos que ser transformados. No es que Dios nos va a empujar, no es que Dios nos va a obligar, es que Dios nos da espacio para que nosotros seamos persuadidos, para que nosotros seamos convencidos, para que nosotros hagamos como hizo el hijo pródigo en el Nuevo Testamento, que en la historia nos dice unas palabras clave donde dice que el muchacho vino a sus sentidos, para que tú y yo vengamos a nuestros sentidos y voluntariamente nos volteemos hacia Dios. Otra persona en voz alta, quiero que lea el juicio divino al pecado. Vamos a seguir leyendo en Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 17 al 21, ¿ok? Amén. Amén. Felipe. Cautividad de Judá, por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de sus santuarios, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni
¿Qué dice? Decrépito. Decrépito, ¿qué significa decrépito? Después te digo que estamos grabando. El decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que se escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y sus hijos hasta que vino el reino de los persias, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años y fueron cumplidos. Ok, fíjense qué interesante. El pueblo de Judá abandonó ¿quién? A Dios, a Jehová Dios, ¿ok? ¿Para adorar a quién? Los dioses falsos, ajenos, de los gentiles. Y adoptaron también sus prácticas pecaminosas aún dentro del templo. Por tanto, Dios usa a una nación gentil pecadora que adoraba a dioses falsos para castigar a su propio pueblo. ¿Ok? Dios usa a estos enemigos para castigar a su pueblo, a su propio pueblo. A los babilonios los usa, a los caldeos. Invadieron y destruyeron el templo de Judá, se metieron dentro del templo, mataron aún a los jóvenes y podemos ver que se cumple aún la profecía que había dicho el profeta de que iban a estar en cautiverio por 70 años. ¿Okay? Dios ha enviado su juicio sobre los pecadores que no se han arrepentido. Desastres naturales pasan en nuestros medios, enfermedades mortales, desórdenes sociales, guerras, ruina económica pasa, ¿ok? Tanto personal como nacional. Todo ello debido a ¿qué? A la obstinación de nosotros los hombres siendo desobedientes. Pero si Dios es un Dios bueno, ¿por qué permite que pasen esas cosas horribles y feas? Que nosotros, la humanidad, hemos traído el pecado al mundo, que entonces la santidad de Dios se glorifica porque Él no tolera ¿qué? Nuestra desobediencia. Vámonos al punto 2. Vamos a ver la restauración y el regreso, la liberación de la cautividad. ¿Quiénes de entre vosotros, ok, pertenece al pueblo de Dios? Vamos a ver quiénes están. Esdras, capítulo 1, verso 1 al 4. Una persona en voz alta. Vamos a ver cómo Dios comienza para darle una oportunidad a los que estaban dispuestos, ok, lee Soledad, a ser restaurados. Dice, y en el primer año de Giro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová el espíritu de Giro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito diciendo, así ha dicho Giro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, hijo de Israel, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde peregrinare
los hombres de su lugar le ayuden con plata y oro y hacienda y bestias con dones voluntarios para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Fíjense qué lindo, miren qué lindo. Dice en el verso 3, el rey mismo lo está diciendo, ¿ok? Quien entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él y suba. ¿Qué está haciendo el edicto de rey Ciro? Mire lo que está haciendo en esa segunda parte del verso. Y suba a la casa de Jehová, Dios de Israel, y el Dios que habita en Jerusalén. Quiere decir que este hombre está reconociendo el Jehová, el Dios de los judíos, que le había dado dominio sobre los reinos de la tierra. Esto era importantísimo, esta confesión que estaba haciendo este rey, puesto que el profeta Isaías, en un centenar de años antes del nacimiento de Ciro, había identificado a este gobernante por su nombre como el que libraría a Israel de la cautividad. Se está cumpliendo la profecía. El pueblo de Dios va a ser enviado nuevamente, va a ser restaurado nuevamente. Dios lo había profetizado cientos de años antes a través de los labios de Isaías, y se cumple la promesa, y el hombre usa el vocabulario y la palabra correcta. Este edicto de libertad para los judíos cautivos. Ciro también dijo que Jehová le había ordenado que él edificara la casa de Dios. Y lo vemos ahí en el verso 2, cuando dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová. Ciro está diciendo: yo no voy a hacer lo que voy a hacer por hacerlo. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que él edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿verdad? Basado en esta comunicación que había recibido del Dios de los cielos, Ciro liberó a los judíos e invitó a todos los que quisieran regresar a Judá y reconstruir su templo. Muchos de ellos que habían razonado un poco durante este periodo, habían prosperado en el medio de donde se encontraban aún en el cautiverio, estaban conformes con su vida en Babilonia y no querían regresar. Ya se habían acomodado a las circunstancias de Babilonia, tenían pocos deseos. Pero fíjense que la liberación de la cautividad que Ciro ordenó para los judíos nos recuerda la liberación que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Él nos puede traer la atención a mis pecados, a mis cosas feas en mi vida, pero yo tengo que llegar a una realidad de que yo tengo que hacer la decisión. No, yo tengo que parar este estilo de vida. Yo tengo que cambiar esta circunstancia. Yo tengo que dejar de hacer esto. Es algo que es voluntario. Y ese es con el propósito que Cristo nos libera. Cuando Él viene donde nosotros y nos persuade de nuestro pecado y nos convence de nuestra abominación y nos convence de nuestra desobediencia y nos convence de nuestra circunstancia, Él es el único que lo puede hacer. Cuando tú y yo tratamos de ganarnos personas para Cristo y queremos nosotros mismos cambiarlos, no funciona. No funciona. Tú y yo no podemos cambiar a nadie. Nos libera para que hagamos lo que querramos, o nos libera del dominio del pecado para que nos sometamos a su justicia. ¿Cuál era uno de los problemas durante el apóstol Pablo? Su gracia es abundante en el medio del pecado. Así que Samari peca, porque entre más peques, más gracia va a haber. No, eso no era lo que estaba enseñando el apóstol de Dios. Esas no eran las enseñanzas. Sí, él estaba hablando de que Dios es bueno.
Y aun cuando somos cabezones y torpes y tercos y bobitos, Dios es misericordioso. Lo que estaba enseñando el siervo de Dios es que nos mantengamos fuera de problemas. Voy a abrir la clase pronto para que discutamos porque estamos grabando la clase, ¿ok? Además, vamos a ver el regreso de la cautividad. Leamos Esdras, capítulo 1, versos 5 al 11. Otro voluntario o voluntaria. ¿Quién lee capítulo 2, versos 64 al 70? Escuchemos. Leanlo en voz alta. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Bueno, ok, lindo. Tenemos que estar conscientes de todo lo que Dios nos provee y reconocer su provisión para que nosotros emprendamos una vida de cristianos victoriosos. Amén. ¿Quién? ¿Ok? Perdón. Tía Celina, la tía de Yanni. Apaga. Perdón. ¿Dónde está? En la clase de pareja. Él es médico. Ay. Hacer la voluntad de Dios. Prepararnos. Comenzar cada día con un corazón limpio. Todos los días tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdame hoy. Hoy te necesito más que ayer. No sabemos las circunstancias de hoy. No sabemos las circunstancias de hoy. No sabemos las circunstancias más tarde. Pero hoy le tenemos que pedir la ayuda al Señor, que nos ayude a ser vencedores, que nos ayude a hacer su voluntad. Nosotros tenemos el deseo de hacerlo de nosotros mismos, lo de nosotros propios, pero Él quiere que nosotros hagamos ¿qué? Su voluntad. Amén. Vámonos al verso 64 al 70 del capítulo 2. Fíjese qué lindo lo que acabamos de leer. Dios dio provisión, aún en el medio de su esclavitud. Algunos de ellos habían progresado, donde pudieron sacar de Babilonia plata, recursos, para entonces poder ir a hacer el trabajo que tenían que hacer en Jerusalén. ¿Quién lee verso 64 al 70? Otra persona. Liliana lo va a leer, pastora. ¿Ok? Aquí está. Del 64 y das la vuelta al 70. El capítulo 2. Es Esdras 2. Sí, está bien ahí, donde estaba empezando. Está bien. Dele. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 214 cantores y cantoras. Sus caballeros eran 736, sus mulos 245, sus camellos 435, asnos 6.720 y algunos de las cabezas de los padres. Cuando vinieron a la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén, ofrecieron voluntariamente
para la casa de Dios, para levantarla en su asiento. Según sus fuerzas dieron al tesoro de la obra 71,000 dracmas de oro y 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes y los levitas y los del pueblo y los cantores y los porteros y los netineos en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros nos hubiera gustado cuando salimos para este país haber salido con todo eso? Salieron financieramente bien establecidos para el trabajo que iban a hacer. No tenían que estar pensando, oye, ya cuando lleguemos a Jerusalén a construir el templo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué lo vamos a hacer? Dios les estaba demostrando, fíjense que no tiene nada que ver con ellos, la abundancia, la provisión que recibieron los judíos cuando salieron de Babilonia tenía nada absolutamente que ver con ellos. Era Dios que les estaba demostrando una vez más la provisión de Él. Lo hizo a través de la historia con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, lo hizo y lo sigue haciendo en esta circunstancia. Vamos a ver la reconstrucción y el regocijo a la restauración, a la adoración colectiva. Las cosas se siguen poniendo mejor para el pueblo de Dios. Él le da una segunda oportunidad. Capítulo 3, verso 1 al 9. Amén. ¿Ok? En el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se hayan establecido en sus poblaciones, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus parientes que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos, según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio, y todos los días por la mañana y por la tarde ofrecían holocaustos al Señor. Luego, según lo estipulado en la ley, celebraron la fiesta de las enramadas, ofreciendo el número de los holocaustos prescrito para cada día, como también los holocaustos diarios, los de la luna nueva, lo de las fiestas solemnes ordenadas por el Señor, y los que el pueblo les ofrecía voluntariamente, a pesar de que aún no se había echado los cimientos del templo. Desde el primer día del mes séptimo del pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Hasta esa semana? Sí, hasta el 9. Okay. Luego dieron a los albañiles, luego dieron dinero a los albañiles y carpinteros, a los de Sidón y Tiro les dieron comida, bebida y aceite, que por mar llevaran madera de cedro desde el Líbano hasta Jope, conforme a la autorización que había dado Ciro, rey de Persia, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, junto con el resto de sus parientes que eran sacerdotes, y con los levitas y con todos los que habían regresado del cautiverio, comenzaron a reconstruir el templo en el mes segundo del segundo año de haber llegado a Jerusalén. A los levitas mayores de 20 años les encomendaron la tarea de supervisar las obras del templo del Señor. Entonces Jesúa, junto con sus hijos y hermanos, y Cadmiel y sus hijos, que eran descendientes de Obadías, y los descendientes de Enadad, y sus hijos y sus hermanos, que eran levitas, se unieron para supervisar a los obreros que trabajaran en el templo de Dios. ¿Hasta ahí, no? Sí. Fíjense que la reconstrucción del templo comienza con algo bien significativo y bien importante, con la restauración colectiva de la adoración a Dios. Ahí está, ahí está. Antes de que ya los que se fueron adelante, que iban a ser los sumos sacerdotes, que iban a servir el lugar, que se les habían dado, como leímos anteriormente, se les habían dado sus vestiduras y todo, ya comenzaron a hacer lo que, los sacrificios. No los estaban haciendo tan frecuentes como
cuando estaba el templo establecido, pero comenzaron. Y comenzaron hasta que establecieron que se hacían diariamente estos sacrificios. Fíjense que los sacerdotes y los líderes reales de los judíos que habían regresado de la cautividad habían reconstruido el gran altar del holocausto. Y interesante porque en esos primeros 3 versos podemos ver que los reconstruyen exactamente donde había estado anteriormente. Aleluya. El lugar exacto. Antes de la cautividad, diariamente se ofreció sacrificio a Dios por la mañana y por la tarde en ese gran altar. Ahora, con el altar reconstruido, y aunque todavía no se había reconstruido el templo, se reanudó la presentación de estos sacrificios diarios en el primer día del mes séptimo, el mes de Tisria y Tisheria, septiembre y octubre. Se cree más o menos que este era el periodo. Durante la cautividad, los judíos comenzaron a edificar sinagogas como casas de adoración, donde se leía la escritura, se enseñaba la escritura, pero sin embargo, al no tener aún el templo en Jerusalén, no podían ofrecer sacrificios y no había un lugar central donde los judíos celebraban la fiesta. Cuando se les dio la oportunidad, cuando el rey Ciro les dio la licencia, el permiso, y los envió fuera de Babilonia con sus riquezas, con sus ganados, con sus piezas del templo, le estaba dando la licencia y la bendición de Dios para que fueran a establecer. Y en el Nuevo Testamento nos ordenó a los cristianos que consideremos no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Vemos el pueblo de Israel regresando nuevamente a la construcción del templo para alabar a Dios. Vemos en el Nuevo Testamento, aun cuando Jesucristo mismo dice, de este templo ni una piedrita va a quedar parado. Pero el Señor dice, yo voy a poner un templo dentro de cada uno de nosotros, pero vuelve y establece la reunión de nosotros los hermanos en Cristo. Es bien importante, como hablábamos ayer en la conferencia de las mujeres, que nosotros apoyemos la casa del Señor, que nosotros apoyemos la casa del Señor con nuestra presencia, con nuestras oraciones, con nuestra ayuda, con nuestras ofrendas, y que no nos olvidemos, como dice la palabra de Dios, de congregarnos. En el Evangelio no hay cristianos y llaneros solitarios. Yo puedo alabar al Señor allá debajo de un árbol de mango, en la sala de mi casa, en el frente de la televisión. No. El Señor quiere que nosotros estemos unidos como el pueblo de Dios. No solamente vemos al pueblo de Israel restaurando colectivamente la restauración, pero vamos a ver las alabanzas a Dios, llanto y regocijo. Otra persona que lea para terminar, Esdras capítulo 3, verso 10 al 13. Amén. Ok. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaí, con cimbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y danzando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta lejos. ¿Hasta dónde? Hasta ahí, hasta el 13. ¡Wow! Tremenda fiesta. Cantaron, tocaron sus instrumentos, bailaron, otros lloraron. Me imagino que los más viejitos, así como yo, que estaban en la congregación, fueron los que lloraron. Los jóvenes no lloraron mucho porque no habían visto
lo que había sido restaurado. Ellos estaban disfrutando el momento de lo que estaba pasando, de los cánticos, de los coros, de las trompetas, de los bailarines. Los que eran más viejitos lo estaban disfrutando también, pero me imagino que estaban mirando hacia atrás y decían, wow, Señor, gracias. Y estaban llorando de gozo, pero también estaban llorando de arrepentimientos, ¿ok? Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Debemos, cuando somos llamados al discipulado de Cristo, debemos de reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas y tenemos que someternos a Él. Cuando nos vamos por nuestro propio camino y hacemos nuestra propia voluntad y hacemos lo que nos damos, lo que nos da la gana, lo que creemos, eso no le hace mal a nadie, eso no le va a afectar a nadie. Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana y después me arrepiento, o si no, Dios va a entender mis circunstancias. No seamos tan desobedientes, no seamos tan tontos. Nosotros hemos sido llamados a someternos a la soberanía de ¿quién? De Jehová Dios. Él está obrando en todo para nuestro bien, es lo que está haciendo Dios. Para someternos a la soberanía de Dios, debemos, tal como lo indicó el apóstol Pablo, vivir como colaboradores de Dios. Por eso es que no somos llaneros solitarios. Por eso es que no somos islas apartes. Y lo que le pedimos al Señor es que Él nos ayude para que nosotros podamos regresar de donde hemos estado encerrados en nuestra esclavitud, en nuestra propia Babilonia, que muchos de nosotros lo tenemos, somos esclavos, para que seamos libres y podamos servir al Señor en todo espíritu y en toda verdad.